Buenos días, gente querida. Si estás escuchando este podcast por YouTube, eh, pues verás que hoy estoy en la pantalla. Hace tiempo que no salgo, hace tiempo que me da gustito esto de grabar sin tener que salir porque es más fácil, puedo grabarlo en cualquier lugar. Pero hoy tenía ganas y ciertamente mi manera de compartir a través de las redes ha ido como cambiando y en el último tiempo cada vez pues comparto un poco menos y salgo menos. Pero es bonito y sé que es una forma también de acercarnos y de exponerme yo más en mi apuesta por transmitir, que es una de los grandes motivantes de que yo esté aquí contando cosas que quizás a mucha gente no le parezcan nada interesantes y que otras pues valoráis. Y para mí es un disfrute. Y, y sé que muchas veces la manera de avanzar en la vida es doblar la apuesta. Y la vida, ¿por qué quiere la vida que hagamos esto? Es, es como si la vida em, estuviera tan ligada a la intensidad y a la plenitud que siempre estuviera invitándonos a, a jugárnosla más. Y bueno, la tendencia del ser humano, al menos del ser humano actual, es preservativa, es conservadora y por lo tanto un poco contraria a la dinámica vital. Cuanto menos me la juego, menos arriesgo, por lo tanto menos tengo que perder. Pero fijaos que esa es la programación, ¿no? Instalada. En lugar de estar pensando en todo lo que tengo por ganar, es cómo puedo perder menos. Que no está mal. No es ni un extremo ni otro. Seguramente sea como siempre una danza entre ambos. Pero para mí es evidente como la vida siempre nos está pidiendo que juguemos un poco más, que apostemos más, que jugar va de eso, ¿no? Va de poner toda la carne en el asador y si no es toda, un poco más. Si estás habituada a poner 2 gramos, pues ponle 2,5. No es que yo no me haya expuesto en las redes muchísimo. Creo que sí, ha sido una de las formas más sanadoras que yo he tenido de poder hacer un proceso evolutivo conmigo y con la experiencia del dar, pasando por muchas etapas. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte, bueno, vengo compartiendo un poco menos y también de manera visibilizándome un poco menos. Quizás también por una saturación que siento con estos espacios en los que hay un abarrote de mucha información y quizás también por un poco de rebeldía, querer hacer las cosas diferentes. Soy una tipo 4 y es un poco inevitable para mí. Y, y también veo que cuando algo me desmotiva, lo que me ayuda a seguir haciéndolo es ponérmelo más fácil. Algo que me lo ha puesto más fácil es no tener que salir por aquí porque me permite grabar mis podcasts haciendo cualquier cosa y no tengo que estar aquí sentada este rato. Pero hoy quería estar aquí sentada este rato, que me veáis la cara. Y yo no te veo, pero es bonito este juego, ¿no? Yo sé que estás allí, ¿no? No sé quién eres, pero sé que estás. Y yo me dirijo a ti porque antes de empezar cada podcast me abro el campo, abro mi campo para que todas las almas con las que vaya a interactuar, aunque sea yo inconsciente de ello, estén incluidas en este discurso para que de alguna manera estemos conectadas y esto tenga un sentido y y toque tu ser. Mm, Porque al final nada de lo que vaya a decir yo es realmente importante ni interesante. Bueno, interesante podría serlo, pero no es especial. Está lleno de mensajes por todos lados. Y obviamente nada de lo que pueda decir yo es de verdadero valor, pero lo que la vida, a través de este canal que yo soy, eh, pueda transmitir y pueda conectar contigo, eso sí que es de valor para ti y para mí. Y a mí me da muchísimo gusto hacer esto, me da mucho gusto abrirme al campo de información y transmitir desde mi sentir cómo capto el universo, cómo capto la experiencia de estar aquí, que es algo tan fascinante. Mira, me acabo de emocionar solamente diciendo esta frase.
De verdad, es algo que me toca desde muy chiquitita. Esta sensación de lo fascinante que es estar aquí, aunque es raro de pelotas, ¿no? Es rarísimo ser humano. Pero es fascinante. Y hasta en los momentos más difíciles de mi vida yo he sentido esto, esta fascinación eh, y este apasionamiento. Y de algún modo es lo que me interesa aquí, hacer aquí con vosotras, ¿no? Con vosotros. Quien quiera pasarse por aquí y escuchar de la manera en la que yo transmito, que sé que no es fácil. ¿Y a qué me refiero con fácil? A que hoy, hoy en día estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a que nos lo dé muy mascadito todo y como estos espacios se han convertido en un lugar como de un consumo a altísima escala de todo tipo de información, hay unos patrones de funcionamiento para que consumas de manera más fácil como el fast food, pero es fast info, ¿no? Esta es la sensación, reels cortos con información muy impactante, muy rápida, con un texto, y que se cortan todos los silencios y que todo lo que pueda ser un poquito como de titubeo, de darte un espacio para reposar, no esté. A mí me pasa con algunos reels que es que ni los entiendo, no me da tiempo. Yo soy Tauro y llevo un ritmo tranquilo y lento. Y os juro que hay reels que los escucho y los tengo que poner 3 o 4 veces. Digo, esto no es productivo. Si no hay ni una sola pausa, no me da tiempo a que me toque lo que está diciendo esta persona y quiero entenderlo porque me parece muy interesante, pero no me da tiempo. Y bueno, en este fast info al que estamos cada vez más habituados y que, bueno, que también funciona, pues estos podcasts que yo hago sé que son un poquito como quizás densos, ¿no? Mi ritmo más tranquilo. Decidí dejar de poner en el audio lo de que se quite o se reduzcan las pausas. Muchas veces hago silencios y a veces doy vueltas en mi discurso. Y te diré más, a veces doy vueltas en mi discurso porque no me permito todos los silencios que realmente transmitir desde donde yo quiero requieren. De igual modo, si estás aquí y te gusta este espacio, pues es como un milagro, porque quiere decir que estamos conectando más allá de la forma. Y esto a mí me gusta mucho, me da mucho gusto. Se podría hacer mejor, ¿no? Yo sé que yo podría hacer mejor esto para que también fuera más atractivo y llegara a más gente. Y no digo que no sea la mejor forma, quizás esté equivocada. Pero es cierto que haciéndolo así, haciéndolo mal, yo me siento más libre, me siento más conectada a lo que me da gusto de compartir. Y siempre siento que quien sea que quiera quedarse aquí a estar conmigo en esto, es un ser humano, es un alma que, que está donde tiene que estar y eso no tiene precio. No te estoy haciendo perder el tiempo. Si a la mínima que te des cuenta, estando aquí un medio minuto, 2 minutos, de que no es tu forma o no es lo que valoras, te puedes marchar, porque no te lo estoy metiendo en un formato donde te la voy a colar. Y bueno, a mí qué quieres que te diga, pero me da gusto. Y considero que vamos hacia un mundo más, cada vez más así, que vamos hacia un mundo cada vez más centrado en los talentos y en los talentos de cada ser humano, ¿no? Por eso tantas personas están en una crisis de profesional y, bueno, crisis de todo tipo, ahora mismo las hay, vamos, tenemos todas. En la lista de crisis están todas y además todas como a tope, a tope. Pero hay algunas que destacan, ¿no? Y yo siento que si hace un tiempo estaba la crisis de la, de lo que es matrimonio y la familia y todo esto, y ha sido muy importante y sigue estando dentro de las del top 10. Ahora mismo por encima está la de lo profesional.
Y para mí tiene que ver con esto, con que estamos cambiando de era y en este cambio de era vamos hacia un lugar donde lo que prima es el talento, ni no lo productivo, no lo eficaz, no el éxito, eh, ni lo sobresaliente, sino el talento, ¿no? Estar en conexión cada uno con sus talentos y vivir la vida desde el talento, desde los diversos talentos que tenemos en acción, en juego, y dándonos el permiso de ir poniendo los distintos talentos en juego e ir variando en la profesión. No es como me caso con esta persona y es para toda la vida, igual que no es me caso con esta profesión y es para toda la vida. Mi compromiso está en el dar, ¿no? Tanto en lo vincular como en lo profesional. Mi compromiso está en el dar o el darme y que ahí se pongan en juego y en funcionamiento toda esa paleta de colores que traigo, algunos ya desarrollados y otros muchos colores por desarrollar. Y aquí viene el tema de la apuesta y de doblar la apuesta. La vida quiere que te la juegues y que juegues, porque en ese jugártela y doblar la apuesta y dar más de ti, vale, vamos a ver, voy a matizar esa frase. Am, y darte más, que no es otra cosa que exponerte más a lo que te da probablemente miedo. em, es donde empiezan a resurgir, a nacer, a aparecer, a despuntar esas nuevas tonalidades que ya estaban en ti, estaban latentes y que no dejabas florecer por no poder, por no poner en movimiento energéticamente ciertas, ¿m? Ciertas acciones, mm, por estar paralizadas por ese miedo del ego, ¿no? Yo tengo esta frase que dice que el miedo del ego es el deseo del alma. Y estamos tan acostumbrados a considerar que el miedo del ego es no de utilidad es, pero es suficientemente justificable como para condicionar absolutamente casi todas nuestros movimientos en el cotidiano. Y sí damos ese salto a ser conscientes de que el miedo del ego es el freno del deseo que tu alma tiene para moverse y recorrer este tiempo de vida. La vida funciona así, quiere que te la juegues. Por lo tanto, esos miedos del ego son una buena señal, es un buen indicativo, es como vas por buen camino, te da miedo, bien. No es que no es no lo hagas, es hazlo, obviamente no de cualquier manera, ni a bocajarro. Quizás en una primera instancia sea necesario, yo he necesitado hacer eso, he necesitado arriesgar así, de ese modo, ¿no? Como tengo miedo y voy a saco. Hay un pequeño peligro que es retraumatizarte y entonces reforzar ese miedo del ego al exponerte de manera demasiado elevada a una situación que te activa mucho trauma o mucho la herida. Pero no hace falta hacerlo a bocajarro o a lo bestia, no hace falta ser kamikazes. Puedes ir pasito a pasito hacia a esos lugares que te dan terror e ir confirmando que no pasa nada, tomando esos espacios precisos para parar en el camino, sentir ese temblor y decir, bueno, vamos a seguir. Y ahora descanso, ¿no? Pero sí, la vida tiene esa manera de funcionar, es riesgo. Antes de empezar el podcast, he sacado una carta del oráculo de la sabiduría, se llama, es de Colette Reid, Baron Reid, no sé cómo se pronunciará. Y me ha salido un mensajito. La carta era rectificar y perdonar. Bueno, voy a leer el mensajito.
Todo el mundo comete errores, especialmente cuando se desea algo con mucha intensidad. Puedes, puede que acabes por darte cuenta de que al perseguir una cosa preciosa y brillante, has perdido de vista la prosperidad sostenible a largo plazo. A veces se toman decisiones que parecen buenas a primera vista, pero que finalmente conducen a la pérdida o al fracaso. Es hora de perdonarte a ti mismo y a los demás. No culpes a otros. Empieza de nuevo más sabio y más maduro. El camino hacia la verdadera abundancia puede tener baches. Resarce a todos aquellos a los que puedes haber hecho daño en el camino, especialmente a ti misma. Perdona a los que puedan haberse aprovechado de ti. Déjalo correr y aprende de ello. Estás mucho más cerca de conseguir el tipo de prosperidad que realmente te satisface. Nada se perderá o desperdiciará para siempre si lo ves desde esta perspectiva. Me queda un poco a cuadros, pues no sé muy bien. Pero al instante me ha llevado a algo que he estado viviendo estas semanas. Que por cierto, no hice podcast la semana pasada, entre otras cosas por estar embebida en esto que siento que viene muy a colación de este mensaje, ¿no? De perdonar, rectificar. A veces no, no, no sabemos muy bien cómo vivir esto de los deseos y de los sueños. Y a mí especialmente me sucede que cuando de pronto veo algo claro que quiero, eh, me obsesiono con eso y soy capaz de arrasar mucho por el camino con todo lo demás. Es como si pusiese eso en el centro de mira y voy, 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 voy y dejo de tener perspectiva. Esto es como una dinámica muy de la energía masculina, ¿no? Estar muy, muy, muy obcecada, muy a foco. También tiene un poco que ver con la energía de Tauro. Bueno, un poco no mucho. Tauro se descentra, la energía de Tauro se descentra con facilidad. Y yo soy Sol en Tauro. Y como tiene miedo al descentramiento, entonces se pone muy como a foco con una cosa porque no quiere descentrarse y se vuelve demasiado autocentrado. Entonces solo se centra en una cosa, solo se centra en una cosa y ya no ve nada de lo que tiene alrededor. Yo veo como la vida nos está invitando a vivir de una manera cada vez todo mucho más holística, ¿no? Lo vengo diciendo podcast tras podcast y lo voy a seguir repitiendo, pero esta es la sensación de hacia el hemisferio derecho, hacia la sensibilidad, aprender a movernos desde el sentir. Y este sentir es muy 360 grados, es muy multidimensional, multifactorial, es muy, muy, muy amplio, es mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Y la costumbre que es esta otra, ¿no? De quedarnos en un 5 o 15% de visión, nos lleva muchas veces a esa mirada de túnel. Y desde allí es increíble la de daño que nos hacemos y la de sufrimiento que provocamos a nuestro alrededor. Y poniendo de ejemplo algo que a mí me ha sucedido, como ya he mencionado por aquí, he estado como en un viaje de varios meses con el cambiar de casa, cambiar de yurta, donde se han abierto como muchas posibilidades que parecía que iban hacia adelante y luego iban para atrás, parecía que iba a ser una cosa y luego era otra. Finalmente, la dirección que había tomado la cosa era en comprar una yurta en el terreno donde vivo y tomar esa decisión me abrió mucho. Fue una decisión que venía muy desde el corazón y desde el sentir. Y en el momento en el que tomé esa decisión, pues entró la parte también masculina de vamos a proveer todo lo que hace falta para que eso se lleve a cabo. Y está muy bien, ¿no? Lo masculino de ponerse al servicio de eso femenino que se ha sentido. Sin embargo, hay una parte en la que la inercia de ir muy enfocada desde este punto, ¿no? De no me quiero distraer, me ha llevado a descuidar otras muchas cosas que estaban pasando en el entorno, ¿no?
y no darme cuenta de llamadas que estaba haciendo la vida, que me estaba trayendo para, bueno, para ser consciente de a qué me está invitando este movimiento, que no es a comprarme una yurta, ¿o no? Por supuesto que ese deseo está marcando la dirección hacia la que quiere ir mi alma, pero da lo mismo si se acaba realizando tal y como ya había pensado o no. Ese deseo está marcando un camino, está marcando un lugar hacia el que ir. Y en el momento en el que yo me obceco o considero que solo si llego hacia a ese lugar se está realizando lo que mi alma desea, me pierdo en el camino. Dejo de ser consciente de que el deseo está marcando la dirección, es la brújula, pero lo que está pasando ya, lo que me está llevando ese deseo, es el camino, es, es lo que yo, es lo que mi alma necesita transitar, es, es directamente en sí ya son los frutos que se están recogiendo mientras se labra la tierra. Sería algo así como si yo hago un huerto solo para comer, o si yo hago un huerto para disfrutar de hacer el huerto, para descubrir insectos, para aprender sobre cómo funciona esta tierra, para aprender cómo crecen estas plantas, para descubrir los primeros brotes. Es como, ¿para qué hago el huerto? ¿Para comer tomates en verano? ¿O para tener la experiencia completa de mi relación con la vida a través del huerto que también me dará tomates? Es como, una vez más, esa mirada no productivista, sino presente de la vida, que pide mucha más paciencia, perseverancia, constancia, gentileza. Y yo me he pillado, ¿no? En este tiempo como lo fácil que es para mí cuando siento que tengo certeza de algo que quiero, desearlo tanto que deja de importar el camino y el cómo estoy yendo hacia ello. Y en ese dejar de importar descuido. Y la vida me ha estado llamando la atención al respecto de esto con personas que, ¿no? Como que me han zarandeado diciendo, como em, independientemente de si tienen o no tienen razón, todo lo que nos está pasando en el entorno, o independientemente de si consideras que es bueno o malo, nos está ayudando desde fuera, ¿no? Es un mensaje de la vida que nos está ayudando a colocarnos donde, volver al centro, ¿no? Nos está informando de dónde nos hemos salido de nosotras mismas. Y a mí me ha pasado, ¿no? En estos días y veo en sesiones y veo en mi entorno cómo la vida está siendo muy precisa en estos mensajes. Y podemos seguir tomándonoslo como que nos están intentando joder o como una putada del universo. Pero mira, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido ya. Qué aburrido seguir creyendo que somos víctimas de lo que nos pasa y que no nos queda otra que jodernos y aguantarnos. En lugar de decir, ¿por qué está pasando esto en mi campo de realidad? ¿Qué mensaje me está trayendo? A mí, en este movimiento de ir hacia la compra de la yurta, que todavía no he comprado, aunque sigo yendo en camino hacia ello, están pasando muchas cosas y una de ellas ha sido esta, ¿no? Una llamada de atención desde fuera de em, ¿qué estás descuidando del presente para ir hacia un futuro? Porque hacia ese futuro hacia el que vas no te va a satisfacer si en el presente no estás sabiendo cuidar esto, ¿no? Si en el presente no estás sabiendo cuidar las relaciones que tienes, en el lugar en el que vives, el futuro hacia el que vas no va a ser satisfactorio. Si en el presente no estás sabiendo valorar lo que tienes, el futuro hacia el que vas no va a ser satisfactorio.
si no estás sabiendo reconocer lo que hay, entregarte lo que hay, dar a lo que hay, no lo harás cuando tengas eso que crees que te falta, porque lo cierto es que no te falta nada y que la única que falta eres tú en este presente que lleno de abundancia que se te está dando a diario. Faltas tú, ¿no? Estás ausente, estás ausentándote de aquí para irte a un lugar donde no existes, para crear en ese lugar algo que en este presente no estás sabiendo reconocer ni valorar. No sé si es un poco enrevesado como lo estoy expresando, pero creo que se entiende, ¿no? Y bueno, aunque ha sido para mí bastante incómodo, me ha descolocado mucho, me ha conectado con una herida muy profunda, con mucho miedo, con miedo al descontrol, con, bueno, pues con todo lo que nos está llevando la vida ahora mismo. ¿Quién nos está sintiendo así en cierta medida hoy en día? Preguntes a quien preguntes. ¿A quién no le está eh, confrontando la vida con el sentimiento de incertidumbre e inseguridad? A todas. Y es por algo. Y para eso están estos espacios donde puedes darte cuenta de que muchas más personas estamos en lo mismo, para que lo dejes de tomar como algo personal y te dejes de sentir víctima de un mundo que no te entiende. Y entiendas que estamos todos en un proceso de transformación brutal, maravilloso, que vamos hacia una nueva humanidad y que en este tránsito, pues parte de nuestra labor es liberarnos de todos estos miedos y abrazar la incertidumbre y abrazar la vida como un riesgo y como una experiencia mística y misterio y, y conectar con la sabiduría de la vida para que sea ella la que nos guíe y no nuestras mentes y no nuestras identidades y no nuestros egos. Así que sí, están siendo tiempos así y merece la pena y sobre todo merece la súper alegría. em, Tener la valentía de asumir que todo lo que te está pasando en tu vida te está hablando de ti, eh, que no viene a joderte, que no es una putada, que te está dando una información para que vivas más coherente, que eres responsable de la realidad que vives, que como responsable te toca asumir cosas que ya está bien, que ya está bien, hombre, que durante un tiempo, ok, pero que ya tienes una edad, que toca cambiar, coño. Que toca tener el valor de ver tu miseria y decir, hostia, soy un egoísta. Me estoy comportando de manera egoísta y no me estaba dando cuenta. Y, y cambiarlo, y que, ¿qué más? Y que no pasa nada, joder, que todos tenemos mm, muchísima más mierda de la que nos contamos y de la que mostramos hacia los demás. Y que no pasa nada, que te puedes perdonar y ser compasiva contigo y aún así decir, y voy a cambiarlo, porque me he dado cuenta y porque tengo ganas de construir, de crear un mundo diferente. Y, y porque sé que hasta ahora eso tenía un sentido, pero ya no lo tiene más. Y que sé que hasta ahora defenderme y protegerme me ha ayudado, pero ya me impide disfrutar, me impide crecer y me impide expandirme. Es tan sencillo como esto, ¿no? Y tan liberador tener el valor de verse y de decir, qué guay, que ahora que veo esto, tengo la posibilidad de cambiarlo. Sin culpabilidad, sin culpabilizar, sin ninguna de estas mierdas. Si es precioso poder decir, soy una miserable, me estoy comportando de manera miserable. Bueno, mejor, es más fácil, menos identificación.
Al igual que soy un ser con un corazón inmenso y tremendamente generoso y con una capacidad de amar infinita y con un brillo interno capaz de ayudar, transformar e iluminar a otros. Eso también. Y para que todo eso pueda llegar a estar primero, necesito reconocer donde todavía estoy funcionando desde el miedo y me estoy defendiendo de la vida y estoy siendo em, egoísta y moviéndome desde la carencia y desde la desconfianza. Es que hasta que no sea capaz de asumir esa parte, permitirla, darle espacio y estar tranquila con ella hasta que no me deje de defender de ella y deje de luchar contra ella. La, ese corazón abierto de manera permanente y esa apertura a la vida y ese dejar de tener miedo a irradiar y ese mostrarme auténtica y tal y como soy, va a verse condicionado y muy limitado. Y hay una cosa que me ha parecido muy bonita de esta carta, perdonar y, ¿cómo era? Eh, perdonar y rectificar, ¿no? Sí, rectificar y perdonar. Y, prim- obviamente lo primero que necesitamos es ser gentiles con nosotros mismos, ¿no? Y perdonarnos por funcionar como funcionamos. Y, y desde ahí es posible la rectificación. Esa palabra no me encanta, pero bueno, desde ahí es posible tomar nuevas decisiones, no condicionadas por esas defensas. Pero lo que me ha parecido bonito de la carta es que hablaba en un momento, solo he leído un cacho, pero en un momento hablaba de, de cómo el sufrimiento y el dolor son intrínsecos a la vida. Y es muy difícil eh, vivir con el corazón abierto. Es imposible vivir con el corazón abierto si seguimos luchando y tratando de evitar sentir dolor y sufrir. Y una de las razones por las que yo me doy cuenta de que peor lo paso en mi vida es por estar tratándome de evitar los momentos de sufrimiento, de incomodidad y de dolor. ¿Te has dado cuenta? Yo me he dado cuenta de que muchas veces estoy sufriendo más por poder ponerme mala que por el hecho de estar mala, ¿no? Por coger un virus, por ejemplo. El otro día me pasó que me dio un ataque de alergia en la playa y sentí mucho rechazo hacia la alergia. Y, y yo decía, esto como, entrégate, mm, estás sufriendo por sufrir, o sea, estás sufriendo por tratar, o sea, ante la idea de que puede que sigas sufriendo, estás sufriendo ante la idea de que igual todas las primaveras tengas alergia. Y esta lucha es muchísimo más dolorosa que estornudar y que te pica la garganta y la incomodidad de la propia alergia. Y desde esa lucha contra el sufrimiento, desde ese no voy a dejar mi trabajo por si acaso sufro, no voy a hacer esta inversión por si acaso me equivoco y sufro, no voy a iniciar esta nueva experiencia o aprobarme en esta nueva forma de hacer las cosas por si acaso lo paso mal, me da vergüenza y es mm, pues eso, muy desagradable. Es que no nos damos cuenta de que es eso lo que nos está restando en la vida, quitando energía y justamente generando profundo dolor y un gran drenaje energético. Cuando sufrir y doler
y sentir incomodidad es intrínseco y tenemos una capacidad infinita de sentir todas esas cosas sin que generen ninguna mella, simplemente nos traspasen, al igual que la alegría, el amor y el placer, con el mismo, con la misma armonía con la que estas otras sensaciones lo hacen. Siento que ya se está acabando la transmisión y que seguir sería forzar. Es muy interesante ver esto, ¿no? Aprender a usar las palabras justas. Yo tengo mucho que aprender en esto. Todavía doy de más, todavía hablo de más, explico de más. Pero acabo de notar muy claramente cómo la transmisión está acabando. Muchas gracias por acompañarme en estos espacios de reflexión, contemplación, apertura y de silencio. Vayamos más lento, arriesguemos más y abrámonos a sentirlo todo, aunque de miedo. No se trata de llegar, pero sí de vivir el camino con todo. Si toca esperar, se espera. Si deseas mucho algo y toca esperar, valdrá. Valdrá la pena, la incomodidad, la alegría, el sufrimiento, el entusiasmo, la frustración, lo valdrá todo. Yo siempre digo que si quieres saber si es un deseo del alma, no hay como ponerlo a prueba en el tiempo. Y si se mantiene en el tiempo, es un deseo del alma. Si hoy lo deseas y dentro de 5 días porque es demasiado difícil ya no lo deseas, mejor que no lo hagas, porque es tu ego. La satisfacción inmediata es una necesidad del ego, el alma es lenta. Un abrazo, querida gente. Disfruta mucho aquí, con, con todo. Hasta pronto, hasta el próximo podcast. No.